Un saludo para todas las personas que están observando este video y los próximos videos. Mi nombre es Amílcar, soy un siervo de la Providencia, soy cristiano católico y estoy aquí para entregar un mensaje de parte de la Providencia, más exactamente para dar a conocer el significado más profundo de las escrituras, de la Biblia, para ser más preciso, de tal forma que los fieles y creyentes tengan absoluta y completa claridad de los mensajes que no siempre son visibles. Para empezar, hablaré del sentido del Evangelio. El Evangelio, como tal, es una interpretación de los 10 mandamientos que fueron entregados al siervo Moisés de parte de la Providencia, en los cuales pues se hace énfasis a los lineamientos morales que debe seguir el ser humano para que exista en armonía. El trasfondo del Evangelio consiste en suscitar en toda persona la plenitud de su existencia terrenal, dado que la creación fue hecha para que el ser humano se deleite en ella, pero para ello debe saberse conducir. El Evangelio tiene en su punto más central 2 mandamientos que fueron entregados por el Mesías Redentor, Jesús. El primer mandamiento hace referencia a lo siguiente, dice así: amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, tu mente y tu alma. Y el segundo mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para entender el sentido de estas palabras, hay que comprender un aspecto sumamente clave, y es el hecho de que el Padre, la Providencia, tiene su asiento en el interior de la conciencia humana. Así es la conciencia humana el templo del Padre en cada persona. Por lo tanto, es el ser humano la expresión más elevada que existe del Padre en su creación. Teniendo claridad sobre este punto de que el Padre vive, habita en la conciencia humana, en el interior de la conciencia humana, entonces es comprensible el primer mandamiento, dado que este primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente y tu alma, hace referencia a la dependencia emocional que debe tener el ser humano única y exclusivamente hacia su Padre Celestial que habita en su conciencia, puesto que la dependencia hacia todo aspecto externo, hacia cualquier objeto o ser humano o sea cualquier otra cosa que sea externa a la propia persona, se conoce en realidad como idolatría. La idolatría es pues dependencia emocional hacia el exterior, lo cual genera frustración y desdicha en el ser humano. Asimismo, el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, procura que el ser humano tenga un rol importante en la sociedad. Una vez que se enfoca en servir a sus congéneres desde el punto de vista que le corresponde, desde la labor que esté ejerciendo, debe estar encaminada al servicio de sus congéneres. Por lo tanto, esto complementa la plenitud que lleva de cumplir el primer mandamiento. Pues el cumplir el primer mandamiento hace que el ser humano realmente se pueda sostener y pueda sobrellevar las diferentes situaciones adversas que se puedan presentar en su vida y por lo tanto pueda seguir adelante con su existencia terrenal. Esto nos genera estabilidad emocional, genera seguridad, genera plenitud. Y por otro lado, el hecho de
efectuar cualquier labor pensando en los congéneres, en el servicio de los congéneres, y aún servir de diversas formas, pues trae gratificación interna. El ser humano finalmente se siente realizado consigo mismo y por lo tanto complementa este estado de plenitud. Para mí es altamente gratificante dar a conocer el trasfondo de estas palabras. Gradualmente iré indicando otros significados profundos de las escrituras, de tal manera que ustedes tengan una real comprensión del mensaje que fue entregado anteriormente, hace 2000 años y mucho más atrás, puesto que, repito, la creación fue hecha para el deleite del ser humano, pero el ser humano debe aprender a conducirse dentro de esta creación. El no cumplir con estos mandatos es lo que está llevando justamente al mundo actual al caos, y que siempre ha traído caos. Llegará un momento en que el ser humano se aprenderá a conducir bajo estos preceptos, entenderá de que si deposita su confianza en el Padre que habita en su conciencia, podrá obtener todas las sorpresas que nunca haya podido imaginar. Se sorprenderá de primera mano de cómo el Padre va a responder ante sus peticiones, puesto que el Padre en realidad no tiene nombre. Ya explicaré luego qué significan el tetragrama Jehová o Jehová en hebreo, o simplemente Yahweh o Jehová. Ya explicaré más adelante en qué consiste estas iniciales, que no, en realidad no corresponden al nombre del Padre, puesto que el Padre se invoca es por medio de un sentimiento. Ese sentimiento mismo en la conciencia, el sentimiento de aflicción, para ser más preciso, cuando nos encontramos en medio de una situación adversa, es que ese sentimiento invoca la presencia del Padre. Entonces todo lo necesario para poder sobrellevar esa situación se va dando, va surgiendo de forma natural, y no es necesario recurrir a otras situaciones. Yo lo he experimentado por cuenta propia. Me he dado cuenta que al confiar en ese sentimiento, que es el llamado que mi conciencia hace al Padre, van resultando soluciones a mis problemas, a mis situaciones cotidianas. Por eso doy fe de esta situación, del cumplimiento del primer mandato, y por lo tanto no es necesario depender absolutamente de nada externo. Este primer mandamiento nos trae libertad, en realidad trae libertad a nuestra conciencia, porque una vez que se tiene presente de que el Padre habita en el interior, ciertamente todo cambia, ciertamente la perspectiva que tenemos sobre la religión cambia. Naturalmente se puede orar al Padre, pero siempre y cuando tengamos ese sentimiento, porque en ese momento, en ese preciso momento, pues la petición tiene realmente un sello de sinceridad y de honestidad. Entonces acompaña ese sentimiento, aunque el Padre realmente escucha esa aflicción y la interpreta de tal manera que se hace realidad lo que necesitamos, se interpreta con precisión, con exactitud. El Padre hace esa interpretación, y posteriormente pues la creación va alineándose con ese propósito que buscamos. El segundo mandamiento también hace referencia al hecho de que debemos ser útiles. En otras palabras, si somos útiles a nuestros congéneres, vamos a tener un sentido de existencia, nuestra vida va a tener un significado real, vamos a tener plenitud en el hecho de ser útil a nuestro entorno. Esto es lo que yo quería compartirles de momento, de inicio en esta labor que me han sido encomendada. Pues hablo en nombre de la providencia, con esa autoridad que me ha sido conferida para transmitir estos mensajes, transmitir estos conocimientos, que sé que les va a ayudar a más de una persona. Una persona va a empezar a tener comprensión profunda del verdadero significado del Evangelio. Ya hablaré después de otros aspectos importantes. Hablaremos de los libros de la Biblia, de los libros, en la medida pues que
hagan sugerencias, pues iremos tratando temas en particular, se irán tratando aspectos complementarios, dudas que tengan las personas, pues estaré dispuesto a resolverlas, y espero pues que se les dé gran utilidad para que cada uno de ustedes tenga una perspectiva realmente amplia y profunda del mensaje que ha sido entregado desde antaño. Ha sido el mismo, ha sido para plenitud, para realización del ser humano, porque eso es lo que ha buscado el Padre, la providencia, ha buscado es la plenitud y la autorrealización del ser humano. Solo que las visiones egoístas han tergiversado el sentido real de este mensaje. Era tras era han surgido voces que han pretendido ocultar esta verdad, tergiversarla y crear aún más dependencia emocional, lo cual continúa generando idolatría. Entonces, siempre que exista un tipo de dependencia hacia cualquier cosa externa, ya es idolatría. Ya es idolatría. La idolatría es dependencia emocional. Y el ser egocéntricos, el no pensar en ser útiles a nuestro entorno, pues lo que hace es que finalmente nos sintamos desdichados, experimentemos esa desdicha, porque no vamos a sentir realización personal y por lo tanto tampoco vamos a ser merecedores de la retribución. Recordemos que la providencia constantemente está evaluando nuestras acciones. Si nuestras acciones son benévolas, pues la retribución va a ser en bienestar, en prosperidad. Pero por si el contrario, nuestras acciones son malévolas, son egocéntricas, pues la retribución va a ser en adversidad. Por eso ustedes deben de realizar un autoexamen de conciencia y verificar el por qué determinadas situaciones se pueden estar presentando, sobre todo las situaciones adversas, porque son el resultado de acciones previas que están marcadas por el egocentrismo, están marcadas por el sentido de la injusticia. Entonces, nuestra conducta siempre está siendo corregida constantemente por la providencia, siempre, constantemente, solo que no nos percatamos de ello. Siempre, constantemente, estamos recibiendo el fruto de nuestra siembra, siempre es así. Entonces, hay una tendencia natural a culpar al entorno de nuestras situaciones desdichadas, pero en realidad eso no es así, son el resultado de nuestras propias acciones, solo que no tenemos muchas veces la capacidad de autoexaminarnos. Hay que dar pie a ese examen de conciencia, verificar nuestras acciones previas para entender del por qué determinadas situaciones adversas se están presentando, porque ciertamente son el resultado de lo que se pudo haber hecho tiempo atrás. Entonces es una invitación de paso para que haya reflexión en cuanto a las acciones. Recordemos que les recuerdo que la justicia providencial opera en la tierra. Es aquí donde experimentamos el infierno, así de sencillo, o el cielo. Las dos cosas se experimentan acá en la tierra, y estamos ahora ciertamente experimentando el infierno con todas estas crisis internacional y problemas internos de los países. Es una muestra del infierno que nos espera por faltar a estos mandatos. Sin embargo, la promesa se mantiene vigente, es la promesa del reino de los cielos, que no es otra cosa que una civilización estable a lo largo del tiempo, estable, justa, próspera. Eso es el reino de los cielos. Es un modelo de civilización que se espera tome forma una vez que los seres humanos hayamos aprendido de nuestros errores, en forma colectiva. En forma colectiva hay que reconocer en qué se está fallando para dar el siguiente paso. Ciertamente vamos a tener que enfrentar las consecuencias de nuestras acciones en forma colectiva. Las personas que se mantengan firmes en el cumplimiento de los mandamientos, pues podrán salir adelante de este periodo de tribulación, que es lo que se conoce como el infierno. Este periodo de tribulación que va a requerir mucha fe. Recordemos ahora que la fe es posible, ahora tiene más sentido, de acuerdo a las palabras que les he transmitido,
porque el centro de fe es el Padre y el Padre habita en nuestra conciencia. No lo olviden. No siendo más, me despido y estaré nuevamente informándoles sobre más mensajes correspondientes a las escrituras, y desde luego pues recibiré sugerencias de temas en particular que deseen tratar y que quieran que les aclare para que tengan una mejor percepción de sus estudios. Entonces, hasta la próxima.